como dijera el papá de Matilda: cada minuto nace un tonto y lo vamos a aprovechar. Filosofía que han utilizado a lo largo de la historia estafadores de baja y alta categoría para resolver sus problemas económicos y existenciales. Y unos pocos solo por diversión. Mi nombre es Renevaldo, y para estas grandes hazañas que los han hecho pasar a la historia e incluso inspirar grandes producciones de Hollywood, se necesitan grandes habilidades mentales y un gran carisma. Carisma y encanto que conquistaron los bolsillos de sus víctimas. Soy Edson Aguirre y te presentamos los estafadores más famosos de la historia. Rocket MX. Número 7. David Hampton. Se abrió camino en la vida de la clase alta de la ciudad de Nueva York cuando no podía entrar a la famosa discoteca Estudio 54. En ese momento vino a su mente la maravillosa idea de decir que era el hijo del actor Sidney Poitier y poder ingresar como toda una celebridad. Fue ahí cuando comenzó a usar la identidad de David Poitier. También convenció a un grupo de ricos habitantes de Manhattan que era un conocido de sus hijos, a otros que acababa de perder un avión a Los Ángeles con su equipaje todavía en él. Entre sus víctimas más conocidas están Melanie Griffith y Calvin Klein, de los cuales se hizo muy cercano. En 1983, Hampton fue arrestado y condenado por sus fraudes, y se le ordenó pagar $4,490 a sus víctimas. Su historia inspiró la película 6 grados de separación, protagonizada por Will Smith. Número 6. Frank Avalon. Su historia sucedió en la década de los 60s y se llevó posteriormente a la pantalla grande con la película Atrápame si puedes. Frank William Avalon comenzó su carrera de estafador firmando cheques falsos desde su propia cuenta. En 5 años, tuvo 8 identidades distintas con las que pudo realizar estafas hasta en 26 países. Una de sus grandes hazañas fue cuando por 2 años se hizo pasar como piloto de la aerolínea Pan Am, para lo cual utilizó una identificación falsa y un uniforme comprado en una tienda de ropa usada. Luego de ser detenido y encarcelado en 1974, el FBI le ofreció salir si colaboraba en la lucha contra los estafadores. Ahora le proponían jugar del otro lado. Con toda su experiencia a cuestas, escribió varios libros y se hizo millonario al instalar una consultora especializada en la detección de fraudes económicos. Además, Frank ha sido el diseñador de muchos de los cheques antirrobo más seguros que se usan actualmente en todo el mundo. Número 5. Ferdinand de Mara. Fue miembro de la Armada de Estados Unidos en 1941 y empezó nuevas vidas usando los nombres de sus compañeros de la Armada. Después fingía suicidios y empezaba una nueva vida con otro nombre. Se hizo pasar por policía, abogado, cirujano, oncólogo, monje, director de prisiones y maestro, sin levantar sospecha alguna. El episodio más extraordinario en la vida de Mara se produjo durante la Guerra de Corea, en 1953. Se había enlistado en la Marina canadiense bajo el nombre de Joseph Sear, el nombre de un cirujano al que había conocido en Harvard, y fue enviado al destructor Cayuga para prestar servicio. Todo iba bien, hasta que fueron trasladados de tierra al buque 16 soldados con graves heridas, algunos de los cuales tenían que ser intervenidos de inmediato. De Mara mantuvo la sangre fría y, gracias a su increíble memoria, grabó en su mente las instrucciones de un manual quirúrgico para poder operar a sus pacientes. Ninguno de ellos murió, y logró el milagro de salvar la vida a 2 militares que fueron intervenidos a vida o muerte. Número 4. Christopher Rocancourt, el estafador de las estrellas. Un hombre que se construyó de la nada. Su historia se fortalece en Los Ángeles, California, cuando comenzó a frecuentar los bares y restaurantes de moda, y justo ahí comenzó a contratar paparazzis para que lo siguieran por todos lados. Este personaje pasó de ser un campeón de boxeo francés a nieto de Sophia Loren. Fingió ser empresario, ejecutivo y heredero directo de la familia Rockefeller. Pero su personaje principal, y el que le abrió muchísimas puertas, incluidas el amor, fue el ser un conde francés, heredero de una fortuna incalculable. Rocancourt logró estafar con millones de dólares a extraños y amigos, con negocios fantasmas y empresas que nunca fueron comprobadas. Un estafador que ya era buscado por la Interpol y el FBI. Tras un paso breve tras las rejas, Rocancourt se mudó a Vancouver, Canadá, donde fingió ser un corredor de la Fórmula 1, pero no por mucho tiempo. Una mala movida lo hizo regresar a la cárcel. Intentó comprar una villa por $5 millones con un cheque sin fondos. Tiempo después, fue extraditado a Nueva York. Su cara y su verdadero nombre se encontraba en todos los noticieros del mundo. En una entrevista, aseguró que no tiene ninguna culpa y ningún arrepentimiento. Número 3. George C. Parker. El estafador que vendió la Estatua de la Libertad. Nacido en Nueva York en 1860, en una familia de inmigrantes irlandeses, logró lo inimaginable. Vendió el puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad,
el Madison Square Garden y el Metropolitan Museum, tras convencer a sus víctimas de que poseía los títulos de propiedad. Para ello, falsificó documentos, sobornó a policías y creó oficinas que le permitían acreditar que él era el dueño de esos lugares emblemáticos. Su estafa más repetida fue la del icónico puente de Brooklyn. Logró engañar a decenas de hombres de negocios que llegaban a pagar $1 millón de la época. Parker les hacía creer que se harían ricos mediante el cobro de peajes al cruzar el puente. El estafador neoyorquino estaba fichado por la policía y había sufrido arrestos. En una ocasión fue detenido e internado en una celda de una comisaría y logró escapar robando el abrigo y el sombrero de un inspector, fugándose por la puerta grande sin que nadie se diera cuenta. Sin duda, un artista de la estafa, a quien condenaron a cadena perpetua a los 68 años. Número 2. Victor Lustig, el hombre que vendió 2 veces la Torre Eiffel. Corrían los locos años 20. En esa época habitó un hombre con porte elegante y actitudes refinadas, sin duda inteligente y carismático, algo que impresionaba a primera vista. Hablaba inglés, francés, alemán e italiano. Tenía una cultura exquisita, haciendo pensar a muchos que pertenecía a la nobleza europea. Victor von Lustig. Esta leyenda en el mundo de las estafas contó con más de 45 arrestos, que en la mayor parte de las veces se las arreglaba no solo para quedar en libertad, sino para ser compensado por las molestias. Para 1925, Francia se había recuperado de la Primera Guerra Mundial y París estaba en auge, pero tenía un gran problema. La icónica Torre Eiffel se había vuelto muy costosa de mantener para la ciudad. Bueno, así lo reflejaba el artículo periodístico en el que inspiró a Lustig a idear su plan. Haciéndose pasar por el subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos, este gran estafador convocó a una reunión secreta a 6 empresarios a los que les aseguró que el gobierno parisino pretendía vender como chatarra la Torre Eiffel. Personalmente los llevó con su chofer en una limusina alquilada a realizar una visita de inspección, a conocer lo que sería su próxima propiedad. André Poisson. Este empresario era un escalador social, al que le urgía subir de categoría para impresionar a su nueva enamorada. Cuando Poisson, el nuevo dueño de la Torre Eiffel, descubrió que había sido engañado, ya era muy tarde. El estafador ya había huido a Viena. Y este empresario estaba que se moría de la vergüenza. No hizo denuncia alguna para evitar un escándalo social. Número 1. Carlo Ponzi, la estafa piramidal. Fue el creador del famoso sistema de pirámides, el cual se traduce en el pago de prometedores rendimientos y en realidad termina siendo una estafa en la cual las ganancias solamente las obtienen los primeros inversionistas, pues en algún momento la cadena se rompe. Carlo Ponzi llegó desde Italia hacia los Estados Unidos en 1903 con $2.50 en el bolsillo y, como lo reveló en una entrevista, con $1 millón en sueños y esperanzas. Y gracias a su talento y simpatía, se ganó la confianza de inversores, prometiéndoles alta rentabilidad a través de un fondo de inversión. Considerado en su momento como un héroe por ayudar a lograr grandes ingresos, tuvo una vida llena de lujos, realizando este tipo de estafa que se hizo fuerte en los años previos a la época de la Gran Depresión. Por aquellos días, este carismático empresario se vio envuelto en una gran polémica. Las autoridades habían abierto una investigación en torno a su empresa, la Security Exchange Company, para tratar de entender cómo en el plazo de unos 7 meses, Ponzi había recibido millones de dólares por parte de miles de inversores y, sobre todo, cómo era capaz de ofrecerles un interés de 50% en el plazo de 90 días. Este hombre llegó a ganar $250,000 por día. Fue acusado de 86 cargos de fraude, estuvo un tiempo en la cárcel y luego fue deportado a Italia. Finalmente murió sin un centavo en Brasil en 1949. Pero al igual que los grandes personajes, el nombre y la estrategia de su estafa pasó a la historia e incluso se sigue usando en la actualidad con el nombre de esquema Ponzi. Soy René Baldo. Y yo, Edson Aguirre. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Rocket MX.